con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto. Amén. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos y Selva Escruta con un fuerte aplauso. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento un momento. Esto recién comienza. Para iniciar la reunión, podíamos compartir en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Qué tremenda palabra, algo que estamos viviendo ahora mismo, porque hoy Dios renovó su misericordia hacia nosotros. Y me marca mucho, dice, porque nunca decayeron sus misericordias.
O sea que Dios insistió en tu vida una, insistió otra y así, y así, y así, y sigue insistiendo. Y cada mañana demuestra el amor que tiene hacia nosotros. Y qué motivador que es un mensaje diciendo, Señor, qué tremendo. Yo creo que hoy Dios va a marcar un antes y un después en muchas personas. Yo sé que hay personas que en esta noche han venido con las últimas fuerzas. Han venido con esa duda de ir, no ir, de que ya no tengo ganas, que ya no tengo fuerzas. Pero déjame decirte en esta noche que Dios no se olvidó de vos, ni mucho menos, sino sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y ahora yo te voy a invitar que te coloques de pie, vamos a hacer una nueva oración. Y a mí me ha pasado en un tiempo, para ir terminando acá, que cuando empecé al hospital, tuve como 3 años seguidos yendo al hospital, a las cárceles, y cuando arranqué, llegaba a una sala y yo no sentía la presencia de Dios, no venía palabra de Dios a mi vida en ese momento, pero tenía tanta desesperación de decirle, Señor, hablame algo, decime. Y no pasaba nada. Llegaba a la sala y solamente a la gente le preguntaba, ¿necesitan algo? Yo soy hijo de Dios. Y uno por allá decía, sí, yo necesito que me vayas a comprar. Otro por allá decía, sí, yo necesito que vayas a ver a un familiar y le diga que estoy acá. O simplemente habían personas que decían, yo quiero simplemente tomar mate. Bueno, le decía yo y así comencé. Pero a pasar los días comenzó a venir palabra de Dios hacia mi vida. Iba a una sala y Dios me marcaba personas que tenía que orar por sanidad. Iba a otra sala, Dios me marcaba así que tenía que orar por liberación y se manifestaba en ese momento. Y esto fue avanzando y cada vez, cuando iba, por ahí muchas veces estaba en mi casa y Dios me marcaba que vaya al hospital y que lleve un mensaje preciso. Me marcó mucho un mensaje que fui y le llevé a una persona y esa persona estaba bien, pero el mensaje de Dios era uno de los últimos llamados en su vida. Y yo le preguntaba a esa persona, yo sabía que esa persona estaba llegando a su final. Y le marcaba, ¿usted tiene algo? No, me decía. Bueno, yo le predicaba lo que Dios me mostraba. Que pronto se iba a encontrar con Dios y que aún Dios estaba insistiendo en su vida. Y me marcó esa persona que la fui a visitar. Dios me marcaba 3 veces, pero al último esa persona me dijo que llorando, que él no quería saber nada con Dios. Y a los días me enteré que había partido de la tierra. Pero Dios fue aumentando eso hasta llevarme a recorrer el mundo. Y hoy Dios me marca en personas acá que vinieron con las últimas fuerzas. Que está en el que hago, que no hago, me voy, no me voy. Y yo con la autoridad de Dios, Dios me marca una palabra. Dice en el Salmo 92, para esas personas que están en las últimas hoy. Dice, porque aumentarán tus fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Esta palabra es para esas personas. Yo voy a orar. Yo te voy a invitar que levantes tus manos y sos vos y Dios. La palabra ya fue soltada. Hoy Dios te marca que te va a aumentar tus fuerzas y va a marcar un antes y un después. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, como iglesia, Señor, a ti vamos, Señor. Mira, Señor, yo intercedo, Dios, oro, Dios, en el nombre poderoso de Jesús,
por esas personas, Señor, que en esta noche están aquí, Dios, con las últimas fuerzas, Señor. Te ruego, Dios, que toque su corazón, Señor. Mira, Señor, tu palabra fue soltada, Dios. Tú sabes, Señor, que de lo más profundo de mi corazón, yo quiero que en esta noche puedan disfrutar, Dios, como yo lo estoy disfrutando, Señor. Te ruego, Señor, ese aceite fresco, Señor, por tu palabra, Dios, esa fuerza, Señor, esa alegría, Señor, en esta noche, Dios. Tú eres, Señor, el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. A ti, Dios, voy, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida, Dios? Tu palabra fue soltada, Señor. Yo declaro esa bendición, Señor, sobre esas vidas, Señor. Y declaro, Dios, por tu palabra, Dios, un antes y un después, Dios. Y te bendigo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a seguir alabando a Dios. Yo sé que Dios está comenzando a hacer algo hoy en esas personas y que reciban esa palabra. Hoy Dios quiere aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Y hoy Dios marca una unción, un renuevo para esas personas. No es en vano que hayas venido a la casa de Dios. No es en vano que hayas dado ese paso de fe con las últimas fuerzas. Dice la Biblia que los grandes hombres de Dios, o sea que sacaron fuerza de las debilidades. Hoy tu biografía se está escribiendo así. Va a marcar ese domingo cuando vos llegaste con las últimas fuerzas. ¿Sabés qué es eso? Sacaste fuerza de las debilidades. Cuando no había nada, vos diste un paso más. Sos afortunado, sos bendito. Y eso hoy está la recompensa de Dios. ¿Seguimos alabando a Dios?
Amén. Salmo 94, 14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Dice la Biblia que donde hubieran 2 o 3 congregados, ahí está Él. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Le vamos antes a dar la bienvenida a Jorge Antigual y Transita, ¿puede ser? Ahí le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él. Amén. Seguimos alabando a Dios un momento más. Hay libertad en la casa de Dios. Salvación,
Bueno, pueden tomar asiento un momento. Vamos a estar pasando ya a la palabra. Alguien, si quiere alguna oportunidad para agradecer a Dios, se puede acercar a los porteros o a los pasilleros. Así que voy a estar invitando a nuestro hermano Gonza. Dios lo bendiga. Que el Señor bendiga a todos en esta noche. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo y en este mes de agosto cumplimos un añito aquí en Portal del Cielo. Felices de pertenecer a esta familia. La verdad que sin duda Dios va marcando el camino de cada uno, el propósito en su vida. Así que junto a Viviana y Guillermina, que por ahí andan saltando, estamos felices de ser hijos de Dios y formar parte de esta familia. Bueno, qué privilegio uno lo hace con temor al Señor, porque no es que uno anda por la vida, sí, vení vos predicador, no. Sin duda el Señor pone en los siervos de Dios a quien nos toca la oportunidad, pero antes que nada quiero que podamos meditar un segundo. La palabra en 2 Corintios 3:15, si no me equivoco, dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, los quiero animar que podamos estar dispuestos a oír la palabra de Dios y que no endurezcamos nuestros corazones por el que está en la puerta, por lo que quedó en casa, por el que le toca predicar, por las alabanzas, por nuestra indiferencia. Muchas veces Dios tiene palabra para nosotros y el enojo, el afán del día, la cara del que está al lado o la situación que acontezca nos impide escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y quizás vos hoy venís por sanidad, por perdón. Quizás hoy vos venís tirando ese manotazo de ahogado, de decir: Señor, ya no puedo más. Y por una cosa u otra endurecemos nuestro corazón. Así que le voy a pedir a los músicos si pueden continuar con la adoración. Y que juntos podamos orar al Señor allí, si quiere pararse y si quiere permanecer sentado, pero en meditar, en no endurecer su corazón. Ya lo que no hizo durante el día no lo va a hacer ahora en este momento. Ya no va a poder continuar esos planes y todo lo que tenía. Este es un tiempo donde Dios puso una palabra, Dios puso unas alabanzas y Dios dispuso en su vida que venga hoy. Entonces no endurezca su corazón. Que podamos juntos estar disponibles para lo que Dios tiene para nosotros. Como decía Luis y contaba de esa persona en el hospital, que era su última oportunidad. ¿Y cuántas veces nosotros venimos cansados de decir: Señor, yo ya no puedo más, ya no quiero continuar? A algunos le cuesta más, a otros menos. Pero el Señor todos los días nos insiste, cada mañana. Por más que nosotros nos queramos negar, siempre contaba que durante mi vida yo crecí, mi mamá nos mandaba a la escuelita de chiquitos, porque éramos 7 hermanos, madre soltera, con 7 hijos, éramos una familia muy humilde, y nos venían a buscar de la escuelita, para ir a la escuelita, y íbamos. Y yo crecí sabiendo que existía un Dios, no lo conocía. Después agarré otros caminos, viví mucho tiempo en la calle, me drogué prácticamente muchos años de mi vida, pero yo sabía que existía un Dios y que Dios me amaba y que me buscaba. Entonces yo cada vez que viajaba me gustaba ir mirando por la ventana y siempre veía un cartelito que decía: Jesús te ama. Así de simple, Jesús te ama. Y uno ve en ese calco que llevan los autos, los colectivos, o un cartel, y cree que es una tontera o una palabra simple. Pero en esa palabra tan simple hay tanto poder y tanto amor. Y es así de sencillo: Jesús te ama, sin tantas vueltas, sin tanto protocolo.
Entonces, no endurezcas tu corazón a la voz de Dios, porque Jesús te ama. Soy en aquel
Deleítese en el Señor, medite en esta alabanza en su corazón, que en esa cruz Él llevó nuestra maldad, Él cargó con todos nuestros pecados. Su palabra en Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que vos y yo fuésemos salvos por medio de Él. Porque si fuese por nuestros pecados, por nuestra maldad, no mereceríamos nada de lo que tenemos. Si querés, podés decirle al de al lado y aún a tu corazón, no te endurezcas si oyes la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Y esa palabra está en los Hebreos 3:15. Pueden tomar asiento. Qué lindo cuando uno puede realmente meditar en la alabanza, en lo que está proclamando con sus labios, de lo que hizo el Señor Jesús en esa cruz. Siempre comparto que yo mi vida la había perdido en las adicciones. Y Jesús me perdonó y me devolvió la vida. Entonces, en gratitud le he ofrendado mi vida al Señor. Porque esa vida yo ya la había perdido, ya no me pertenecía, porque estaba atado a los vicios y a todo lo que implica en él. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Quiero que abran su Biblia y puedan compartir conmigo la palabra en Éxodo 2:12 y el 15. Esta cuenta el relato sobre Moisés, donde él sale y va a visitar a sus hermanos los hebreos y ve que un egipcio está golpeando a los hebreos. Y dice en Éxodo 2:12, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y el 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Nos detenemos ahí y ya vemos que la paga que había por lo que había cometido era la muerte. Entonces, póngase usted en ese lugar de todo lo que hicimos, de lo que hablábamos recién, de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Por más vos que creas que no, yo no hice nada tan malo, no asesiné, no robé o no abusé, pero el estar apartados de Dios, el estar alejado de Él, siendo indiferentes a su palabra, a su llamado, nos hace también tener que pagar un precio. Y más adelante en Éxodo 3:3 dice así, entonces Moisés dijo, Moisés, cuando acontece esto, que sabe que Faraón lo quería matar, huye y el relato cuenta que él está apacentando las ovejas de su suegro. Y en 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? El 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y el 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahí entramos nosotros, aquí ahora, en este tiempo, en este momento. Cuando somos llamados por Dios, cuando estamos en este lugar, no solo en la iglesia, sino ya cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y seguimos una vida, empezamos a tener una relación, empezamos a tener una vida diferente a la que todos nos conocían o teníamos. Y tierra santa es, pero mi pregunta es, ¿nosotros llegamos a comprender que estamos pisando tierra santa? ¿Que realmente lo que hacemos nosotros es tierra santa de Dios? ¿Que los caminos que andamos realmente es tierra santa? Hay principios básicos en los cuales Dios nos manda a que participemos, ¿no? Que tengamos. Y en esos principios básicos de vida de cristiano, vida de creyente o vida dentro o en comunión con el Señor, que traen salud, traen redención, traen prosperidad económica,
traen vida eterna, restauración, perdón. Pero son principios básicos que como vida de creyente y cuando estamos pisando esa tierra santa debemos comprender y debemos hacer. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cómo está nuestra vida como creyente, como cristiano? Me cuesta decir cristiano pero así, como hijos de Dios, ¿cómo está nuestra vida realmente? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es tu vida? Vos preguntate, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo te ve el de al lado? ¿Te ve como un creyente? Tu vecino, el que no congrega, porque acá, no, es hermano. Vivi, qué cristiana que sos. Le vamos a dar el ejemplo a ella, después ella me va a retar en casa, pero... y ya me avisó. No me nombres. No, pero ¿cómo te ve el de al lado? ¿Cómo te ve el de al lado tu vecino, tu compañero de secundaria? ¿Cómo te ve tu compañero de trabajo? ¿Te ve como un creyente realmente? ¿Te ve que pisás tierra santa? ¿Él ve la diferencia en vos? ¿Hay vida de Cristo en nosotros, en mí? ¿Ustedes ven a Cristo en ustedes? Yo me pregunto a veces, ¿yo veo a Cristo? ¿Realmente reflejo a Cristo en mi vida? La gente que va y que ve a Cristo, que ellos ven que yo realmente tengo a Cristo. En el mostrador dice, tengo ahí bien en grande, Juan 3, 16, 17. Está ahí, el que pregunta, allá vamos no le digo con el garrotazo, pero allá voy con la bolsa llena de semillas para esparcir. Entonces, pero el que viene, ¿ve eso en nosotros? Y si usted dice, bueno, yo veo a Cristo en mí, mi vecino ve a Cristo en mi vida, usted pone por obra eso. Nosotros participamos de las obras del templo de Dios, participamos, porque ya vamos. La condenación del pecado era la muerte. Dios nos llama, entramos en Tierra Santa, hay principios básicos, que esos principios producen sanidad, redención, restauración, salvación para vida eterna, bendición económica. Después, si los ponemos por obra, decís, bueno, lo pongo por obra, mi hermano ve que yo soy que realmente Cristo vive en mí, mi vecino, mi vida, mi familia. Participo de las necesidades básicas de la iglesia, participamos acá, porque nosotros venimos los fines de semana y esto vienen un rato antes, se prepara el sonido, se limpia. Pero no es solo esto. La iglesia tiene otras necesidades. Tiene la necesidad de que vayan a visitar a un hermano, que ante la necesidad que tenga un hermano ustedes puedan suplirla. Quizás sea de afecto, quizás sea una oración, quizás sea económica. Participamos nosotros en cuanto, por ahí a veces nos cuesta, porque hay gente que le cuesta, hay otros somos más sueltos para hablar, más caraduras para hablar, no es mi caso. Pero el que es tímido, el que le cuesta, con una simple oración o sabiendo la necesidad, el de colaborar, quizás con una ofrenda acercándole a los pastores y decir, esto es para la obra, para donde se necesite. A mí siempre me pasó que no entendí, me cuesta, hasta el día de hoy me cuesta entender los principios de las primicias, de participar de las primicias. Entonces nosotros como familia lo que hacemos es decir, bueno, apartamos esto para donde se necesite. Porque si yo compro, no sé, 2 bolsas de papa y llego y le doy, tome pastor, acá está la bolsa de papa, y el pastor justo está necesitando fideo, está necesitando arroz, porque papa ya tiene, entonces él ve dónde suple la necesidad. Entonces nosotros vamos participando de muchas maneras en la obra del Señor. Y la obra no solo la hacen los pastores, no solo la hacen, tienen un nombre, los guerreros de Davidson, que son 17 más 17 son. No lo hacen solamente 17 personas. Depende de todos. No todos ocupamos un mismo lugar. Entonces es importante
y fundamental en parte de esos principios, porque si usted dice que cumple el principio de que vea a Cristo en su vida reflejado, que su vecino vea a Cristo, es necesario también participar de las obras de la casa de Dios. Y también es necesario, yo voy a hablar, algo que me llamó mucho la atención acá cuando llegué, es que aquí no se habla de dinero. Yo jamás he escuchado al pastor pedir dinero, para nada, o de motivarlo. Cuando yo comencé, me acuerdo mis primeros pasitos medios chuecos, torcidos, en la primera iglesia que visité, yo lo primero que hacía era mirar a ver qué te pedían de arriba, y desconfiaba y no daba un peso, y desconfiaba, y realmente se lo digo, y despreciaba eso. Porque uno siempre va midiendo al otro a ver cómo se comporta. Y yo desde que llegué acá, antes de llegar acá, hablaba con una anciana y me decía, hijo, vos andá, conocé la tierra y si ese no es tu lugar, no es tu tierra, te sacudís el polvo de tu calzado y continúas. Entonces nosotros desde en este tiempo hemos aprendido lo que se nos enseña. Porque ustedes reconocen en sus pastores, en nuestros pastores, que se nos enseña a amar a Jesús, a servirle, a seguirle. No nos enseñan otra cosa, más que lo que ellos fueron llamados a cumplir, porque fueron llamados a llevar palabra al cautivo. El fin de semana pasado se nos hablaba que Dios peleaba nuestra batalla, que el Señor nos liberaba de un montón de cosas. Y este fin de semana es de poder hablar, de decir que hay principios también para poder cumplir eso. Y esos principios traen sanidad, porque vos quizás necesitas ser sano de una enfermedad. Pero hay cosas que no estamos haciendo. Hay cosas que no hacemos. Y queremos dar con medida, midiendo a Dios. Vamos soltando la soga un poquito y si no nos gusta la volvemos a traer. Y volviendo al tema del dinero, hay otro principio también que es el tema del diezmo y las ofrendas. Yo lo llegué a comprender así. Cuando yo siento un día, hace años en Buenos Aires, realmente de corazón diezmar de lo que yo ganaba, no lo hice, me fui de la iglesia y no congregué. Entonces un día estaba en un lugar, yo trabajaba haciendo cobranzas, y viene el guardia de seguridad y pone la radio y hace cambia, y la palabra literalmente es: ¿por qué te has apartado de mí y te has llevado lo que es mío? Entonces yo ahí comprendí que me había apartado de Dios y que lo que yo tenía no era mío, que a mí no me pertenecía, que eso era de Dios. Entonces yo a partir de ahí dije: Señor, ahora ya no hay moneda de 10 centavos, pero siempre decía, así gané 10 centavos y yo no los pueda partir, eso será tuyo, porque es de Él. Entonces nosotros lo hemos aprendido, como familia lo hemos adoptado, a dar nuestros diezmos y a verla, pero no por necesidad, no por obligación, no porque nos hayan impulsado a dar nuestro diezmo, sino porque lo hemos hecho, porque hemos entendido que eso no es nuestro, que eso es de Dios, y que es mejor el 90% con la bendición de Dios que ese 100% sin ella. Porque vos no das tu diezmo, pero después terminás gastando un montón de plata derrochando en cosas, que se te rompe el auto, que tenés que comprar esto, que tenés que comprar lo otro, que debes acá, que debes allá. Cuando vos ponés lo que es de Dios en Dios, es otro principio en cuanto a la economía. Nosotros hemos aprendido eso, y yo desde el 2018 hasta el 2021, yo trabajaba mediodía, solamente mediodía, y si no iba a trabajar no cobraba. Y durante todo ese tiempo jamás Dios nos soltó la mano. Y nosotros así nos quedáramos, siempre fuimos participando en estos principios básicos como cristianos, colaborando con el que lo necesita, pero no porque nos sobraba, porque así es fácil dar. El rey David dice: ¿qué te daré, Señor, si no es lo que me cuesta? Eso es porque es fácil dar lo que no te cuesta. Pero cuando vos das, por más que te cueste o por más que vos te quedes sin nada, o compartís de lo poco que tenés y con lo que te queda sos agradecido al Señor por lo que tenés, el Señor ve eso y recompensa, y literalmente lo recompensa. Yo
comparto siempre, bueno, yo ahora me independicé, ahora tengo un taller, y siempre comparto el testimonio. Y con Guillermina nunca le gusta volver enseguida a casa, entonces salimos a caminar y veo un cartel que decía se alquila, escrito con tiza, ni un teléfono, nada, yo no sabía de quién era. Y yo no tenía pensado dejar mi trabajo porque estaba cansado de la situación. Pero no tenía un peso, literalmente no tenía un peso. Entonces yo le digo, hija, pará, vamos a orar. En la vereda, ahí, acá sobre la ruta, acá a la vuelta. Pusimos la mano sobre el portón y dije, Dios, si esta es tu voluntad, vos vas a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y si no es tu voluntad, vos vas a cerrar puertas que nadie puede abrir. Entonces no sabía dónde preguntar y era de noche. Entonces voy, golpeo la puerta ahí, al del almacén, y me dice, ¿y qué querés poner? Un taller. No, el dueño no quiere más taller, me dice. Bueno, y yo me iba a mi casa porque no tenía dinero, no tenía intenciones de abrir un taller. Entonces me paro en la esquina para cruzar y siento de parte de Dios, andá, hablás a vos con él, con el dueño. Y yo no sabía quién era el dueño. Entonces pregunto y me dice, vive ahí. Golpeo la mano, me atiende una señora. Y le conté le pregunté por el local y me dice, ¿y qué querés poner? Un taller. Y me dice, no, mi esposo no quiere poner más taller, me dice. Pero vení a hablar con él, me dice. Voy al día siguiente, hablo con él, y bueno, charlando con la persona, me dice, yo ya, mi hija se encarga de esto, yo ya más o menos lo tengo reservado, me dice. Pero yo el jueves te llamo, me dice. Yo el jueves te digo por sí, por no. Y pasaron los días, nosotros sin nada. Y me cruzo a la hija y me dice, Gonzalo, me dijo mi papá que fuiste a hablar con él. Sí, dice, yo ya lo tenía reservado para otra persona. Me dice, pero te lo vamos a alquilar a vos, me dice. A todo esto, sin proyecto de tener un taller, sin plata para alquilar, y la persona me dice, bueno, sale tanto, y yo digo, bueno, puede ser por un poquito menos, por lo menos hasta que yo arranque, porque literalmente no tenía plata. No tenía un peso, porque encima yo cobraba por día, trabajaba mediodía, no es que tenía un ahorro para abrir un taller. Bueno, me dijo, nos juntamos tal día por el contrato. Yo no tenía plata, no tenía. Entonces dije, bueno, vendo algo. Tenía una máquina que valía 16.000 pesos y no la podía vender a nadie. Y me llama una señora, me escribe y me dice, che, Gonzalo, me dice, te compro la máquina, pero te la pago en 2 veces. Y esa plata que me da la mitad era para alquilar. Pero pará, yo voy, me junto con la persona, me dan la llave sin yo poner un peso. No me pidieron un peso. No es que me dijeron, bueno, dámelo. No. Recién al mes yo fui y puse ese dinero. Y abrí mi taller. Cuando yo le digo a mi jefe que me quería ir, él no estaba de acuerdo y hasta me ofreció pagarme el doble de lo que me pagaba. Me ofreció, después ya me quiso imponer miedo, que me iba a ir mal. Y yo me planté en eso. Le dije, ¿sabe qué? Pasa que usted vive por lo que ve y no va a entender lo que yo le voy a decir, pero yo vivo por fe, no por lo que veo. Entonces, y hoy doy gracias a Dios porque ese lugar no solo es de bendición para mi familia, también esparzo la semilla en ese lugar. Y es un taller que reparo motosierras, desmalezadores y grupo electrógeno. Pero ahí yo también lo uso para hacer, y le digo al Señor cada mañana, Señor, que pueda ser de bendición. Que cada uno, que el que entra pueda ser bendecido cuando entra y cuando sale. Pero sin olvidarme de cumplir esos principios como cristiano, que el otro vea a Cristo en mí, que mi hermano también vea reflejado, que yo sienta que tengo a Cristo, que el otro vea reflejado, cumplir de participar de la iglesia, dar mis diezmos. Y nosotros somos bendecidos, pero en gran manera, y literalmente es como dice la palabra, al 100%, porque me traen cosas de San Martín. El hermano, al que sabe que soy creyente, ya le dice al otro que vive allá en San Ignacio. No, hay lugares que ni conozco de dónde vienen, no sé ni dónde queda siquiera. Y la gente viene. Les paso un presupuesto y a veces es caro, porque a mí me gusta trabajar bien y hacerle las cosas bien, y me dicen, no importa, me dicen, me dijeron que trabajas bien, sé que trabajas bien. Entonces cuando uno vive y da testimonio y
y persevera en eso, porque es fácil desviarse, es fácil amar al dinero y dejar de... Y el otro día hablábamos con Miguel y me decía, diezmar no es el problema es cuando tenés que diezmar mucha plata, porque ahí uno ve el número y ya deja de sentir. Pero cuando uno se desprende de lo material y aprende a amar al Señor y aprende a sembrar en el Señor, porque es mejor sembrar la semilla que acumularla y consumirla vos. Entonces, yo lo animo a usted, hermano, que realmente usted reflexione y decir, ¿tengo a Cristo en mi vida? ¿Realmente está Cristo? ¿Vive Cristo en mí? ¿Vive Cristo en mí? ¿Mi vecino ve a Cristo en mí? ¿Participo en la obra de la iglesia, en la obra del Señor, en la casa del Señor, desde la limpieza? Yo de sonido entiendo poco y nada, pero yo persevero ahí de ayudante. Necesitan llevar un micrófono, lo llevo. Necesitan cambiar las pilas, las cambio. Usted puede hacer lo mismo. La iglesia está para que todas podamos participar. La limpieza. Se necesitan manos para limpiar y no necesariamente tienen que ser mujeres solamente en la limpieza. Nosotros limpiamos siempre. Yo la primera vez que me tocó limpiar una plataforma en la iglesia que congregábamos, yo pasaba el trapo arrodillado en la plataforma y lloraba. Se me caían las lágrimas de felicidad por estar sirviéndole al Señor. Y no era una deshonra por estar arrodillado pasando el trapo, sino para mí era una honra poder servir de esa manera, porque jamás podremos devolver lo que Dios hizo con nosotros. Jamás. Y cuando logramos comprender esa alabanza que cantábamos al principio, donde su vida dio en esa cruz por toda mi maldad, jamás vamos a alcanzar. Pero es necesario nosotros como creyentes vivir una vida de cristianos. Porque la hermana Gladys nos predicaba, Jehová pelea por nosotros. Es verdad, Él intercede, Él nos cubre, sus ángeles guardan nuestras vidas y un montón de cosas. Miguel predicaba que el Señor nos hacía libres de cárceles espirituales, traía relatos de la antigüedad donde los apóstoles eran encarcelados. Entonces nosotros, una vez que somos libres, también necesitamos movernos. La pandemia, el aislamiento nos castigó a todos. Yo sé que es difícil salir otra vez de la comodidad, de la estructura de estar encerrado, el de hablar poco, de comunicarte poco, pero es necesario que sacudamos el polvo de nuestros calzados y continuemos. Y que podamos participar en la obra. Yo a veces lo veo de una manera muy directa o muy dura, pero porque yo lo aprendí así, porque cuando el Señor me devuelve la vida, yo dije, a pesar de mí, a pesar que me duela, que no tenga ganas, que no quiera, que no me sienta bien, que no sienta nada, voy a perseverar e ir a la casa del Señor. E ir y seguir. Y así fue como el Señor vio ese cumplimiento de esos principios. No somos santos, no somos la familia perfecta. También tenemos diferencia con mi esposa, también tenemos necesidades como todos. Y hasta hace un tiempo, hasta creía, en un momento llegué, hablando un día con el pastor, le digo al pastor, es que hasta no me la creo, no creo lo que estoy viviendo. Y el pastor me enseñó sobre los principios de Dios. Y entonces cuando en tu casa hay abundancia, cuando hay paz, cuando hay salud, cuando Dios te concede esos favores, pero que están escritos acá, que no es que lo inventó, es algo nuevo, que está para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que siembra, para todo aquel que participa en la obra del Señor. Y yo sé que estos tiempos de la pandemia ha castigado mucho a las personas en dos aspectos, en cuanto a lo social y a lo económico. En cuanto a lo social, y eso sabemos que el Señor puede hacernos libres de todo eso, porque a veces nosotros mismos nos fuimos acercando un poquito más y ya nos dimos cuenta que no teníamos... Yo el otro día compartía, cuando decretaron que no se podía salir el sábado hasta las 7, 8 de la noche y el domingo no se podía salir, yo amaba ese momento, amaba, que no quería hacer nada, no quería hablar con nadie, quería quedarme encerrado en mi casa, en la mía, con mi esposa y mi hija. Pero la misma pandemia y también nosotros mismos nos vamos encerrando. No siempre todo la tiene la culpa el diablo. No todo la tiene la culpa el mundo. Somos nosotros los que decidimos. Y en cuanto a lo económico, usted aprenda, hermano, pero con fe y con amor. No porque usted necesita
El otro día tristemente hablábamos con una persona y decía, no me alcanza para dar el diezmo. Es que no te tiene que sobrar. No importa si vos ganás 100.000 pesos por mes y tu diezmo son 10.000 pesos. No importa si vos sos jubilado o si solo cobrás la asignación familiar. Porque Dios abre otras puertas. Dios abre otras puertas aunque vos no lo veas, aunque no lo veas. Nosotros como familia hemos comprendido y hemos visto y vemos la mano de Dios cada día y cómo Él te mima, porque Dios nos mima, porque somos sus hijos. Él nos mima y nos demuestra su amor. Así que yo los animo, hermanos. Los animo porque sabemos que la paga de nuestro pecado, de nuestra maldad, es la muerte. Y no física acá, sino es muerte eterna. Porque nosotros tenemos un cuerpo que es perecedero. Todo esto es perecedero. Pero nuestra alma es para vida eterna o para condenación eterna. Y no es que uno le quiera imponer miedo, sino que uno también debe velar por eso, de poder decir, Señor, ayúdame cada día, porque la palabra lo dice y aún se nos era enseñado en unas prédicas anteriores, que nuestra carne no quiere lo que es espiritual, nuestra carne no quiere levantarse a la madrugada a orar, nuestra carne no quiere colaborar, no quiere soltar plata, decir, ay, pero si doy acá no me alcanza allá, o ayudar o lo que sea, no, estoy cansado. Porque Dios no nos da con medida a nosotros. Dios suelta, porque en su palabra lo dice. Entonces yo los animo, hermanos, y lo que más nos cuesta y lo último que convertimos los creyentes es nuestro bolsillo. Y un día hablaba con un hermano y me daba una enseñanza, me mandaron a hablar con él, me dijeron, anda a hablar con aquel, voy a hablar con el hermano. Y el hermano me dijo 2 o 3 palabras resumidas sin tener que hacer nada. Me dice, Dios cuando entregó a su hijo, ¿no lo dio todo? ¿No entregó todo por vos? ¿Acaso nosotros le vamos a dar con medida a Él? ¿Nosotros vamos a decir, te doy porque me sobra esto, o te doy esto y después te doy otro poco? No. Nosotros damos, délo con amor, délo de corazón. Por eso cuando le arrancábamos decía, si usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón, no endurezca. Y así se quede. Eso ya es una cuestión personal, pero así se quede sin nada. Usted siembre. Pero siémbrelo con amor. Y no solamente lo tiene que sembrar aquí en las ofrendas. Puede sembrarlo afuera. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que sí conoce y necesita. Un día iba pasando en San Martín y no tenía pensado almorzar. Estaba trabajando allá y había una persona ahí y paso por al lado y siento de parte de Dios. No me dijo, andá a predicarle, hablale. Me dijo, dale de comer. Así fue, literalmente, dale de comer. Y yo decía, yo no voy a comer, no tengo pensado comer, y le voy a dar de comer a otro. Y justo tenían, no sé, creo que 1.000 pesos tenía en el bolsillo. Y fui obediente, me frené, volví y le digo al hombre, bueno, que me prepara, era una roticería, media pizzería, no sé lo que era. Y que me prepara comida para el muchacho. Me dice, pero yo siempre le doy de comer a él. Sí, pero él tiene hambre ahora. No siempre, no ayer, no mañana, él tiene hambre ahora. Entonces cuando uno aprende a ser obediente, y me le acerqué al Señor, y lo único que le hice fue, le pregunté el nombre, y le dije, ¿sabes qué? Toma, esto es para vos, y Jesús te ama, nada más. No me quedé, no le oré, no le abracé, dije, Jesús te ama. Pero si usted siente la voz de Dios, no endurezca su corazón. Si usted ve la necesidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, no endurezca su corazón. Si usted no diezmaba, ore al Señor, dé con fe, porque eso no nos pertenece a nosotros. Aparte, ese 90% queda bendecido por Dios, con la bendición de Dios, porque somos obedientes a esos principios. Y le doy testimonio y podemos ir hablando en cuanto a la economía, pero a veces es como lo último que convertimos es lo que más nos cuesta. Porque a todos nos cuesta. Antes me pasaba con la ofrenda. ¿Y cuánto doy? 50 pesos es poco, pero 100 es mucho. ¿Y cuánto doy? Hasta que leí la palabra en David, no sé, que no soy muy bueno para la memoria, pero donde dice, ¿qué te daré, Señor? De eso que me costare te daré. Así que empecé a dar 3.000, no.
Pero de eso, de lo que te cuesta darle, porque es fácil dar lo que te sobra. Y uno todo el tiempo va sembrando, sembrando, sembrando. Y no importa si vuelve ahora, si vuelve mañana, si vuelve pasado. Dios ve a sus hijos. Y para terminar, quiero compartirle una palabra en Marcos 14. Y dice así, 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y el 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Y esta mujer que lo dio en ese tiempo, todos saben, ¿no?, que valía mucho el perfume, el valor era elevado, pero ella lo ofrendó, ella lo derramó a los pies del Señor. ¿Y acaso eso es un desperdicio, ofrendar a Dios? ¿Acaso es un desperdicio darle a Dios? A todos nos cuesta, a mí me cuesta también hacer cosas cuando nosotros nos hemos determinado con mi esposa en limpiar la iglesia. Ciertos días nosotros limpiamos, nos toca quizás hacer otra cosa, y no es que todos los días uno tiene ganas de hacer muchas cosas, pero podemos hacer eso, porque lo hacemos a pesar de nosotros, porque Jesús dijo cuando estaba ahí, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si lo tuviéramos que hacer por lo que nosotros queremos, estaríamos todos en casa mirando tele, o en compañía, o haciendo otra cosa. Entonces no es un desperdicio lo que ofrendamos al Señor, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros bienes, porque jamás podremos pagar ese precio que Dios dio por nosotros. Y hasta acá llegó la palabra. Si yo he dicho algo fuera de lugar, algo que lo haya ofendido, le pido perdón. También al principio me costó porque hace mucho que no me subo a compartir, entonces es la primera vez, también hay hermanos que no conozco. Pero nosotros hemos comprendido como familia a cumplir estos principios. Y desde aquí arriba se nos enseña a cumplir esos principios, porque hay enseñanza, no es que no hay palabra, no es que no hay enseñanza de los pastores, porque ellos nos enseñan a amar, y con sencillez. Entonces nosotros debemos valorar eso. Y no es porque uno le soma el lomo a los pastores, porque la palabra nos enseña, y así como me enseñó esa anciana, me dijo, hijo, si ese no es tu lugar, anda a conocer la tierra, si ese no es tu lugar, sacudite el polvo de tus pies y continúa. Y el Señor nos dio libertad y autoridad para buscarle y para buscar dirección de Él. No es que solamente nos habla a través de Rodrigo o de Laura. Entonces yo los animo. La palabra que nos compartía Luis al principio ya habló desde el Evangelio, desde salvación, de evangelizar, de tu última oportunidad. Esta es otra parte donde hablamos de los principios y los animo a que ustedes lo puedan apropiarse en sus vidas. Pero no solo de lo de palabras, porque es fácil decir las cosas a la ligera. A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no lo hago más, o Señor, ayúdame? Y el Señor nos ayuda y ahí estamos otra vez. Si usted se deja hablar y no endurece su corazón, el Señor tiene algo para usted.
Amén. Te voy a invitar que te coloque de pie. Vamos a pasar a una adoración más. Si alguien necesita que oremos por tu vida, te voy a invitar que pases.
Gracias, Señor, porque podemos adorarte, Señor, con libertad, Dios. Gracias, Dios, porque te podemos bendecir, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendice este momento, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a pasar al servicio de las ofrendas. Dios bendiga al dador alegre. Va a pasar primero esta fila, luego la del medio y terminaremos con esta. Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar por el servicio de las ofrendas. Te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso, Dios, gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa, Señor, y tener este privilegio, Dios, de poder, Señor, ofrendar, Dios. Mira, Señor, yo reconozco, Señor, que tú eres grande, Dios, que tú eres maravilloso, Señor. Yo sé, Dios, por tu palabra, Dios, que tú eres, Señor, que tú enriqueces, Señor, a quien tú quieres y empobreces a quien tú quieres, Señor. Mira, Dios, oro, Señor, por esas vidas que están en esta noche aquí, Dios, que están sin trabajo, Señor, que su economía está pasando un momento malo, Dios. Yo te ruego, Dios, la bendición tuya, Señor. Bendigo, Dios, estas ofrendas, Dios, bendigo tu obra, Señor, y en tus manos la entrego en el nombre poderoso de Jesús.